Ok, entonces en pseudocódigo el do while me estoy refiriendo al diagrama de flujo que hicimos aquí arriba. O sea, el que está ahí con anaranjado. Ok. Entonces la idea es que lo escribamos en pseudocódigo. Realmente es bastante práctico cuando uno entiende bien el diagrama de flujo. Entonces lo más seguro es que debiéramos de comenzar con K igual a 0. Luego podríamos hacer también suma igual a 0. Luego le pediríamos que lea n. Y luego haríamos que el do while K menor que n es la pregunta, la condición. Y en el caso que fuera cierto, entonces hacemos suma igual a suma más K. Luego cambiamos K igual a K más 1. Y ahí terminaríamos el ciclo do. Pero es en este caso el do while. Para todo se usa en do. Para el do while, para el do until. Luego diríamos que escriba la suma al terminar de hacer el ciclo. Y por último le pondríamos fin. Casi la mayoría de programadores se tiran mucho por la parte de escritura que por diagrama de flujo. Yo recomiendo que los diagramas de flujo los usen exclusivamente para cosas pequeñas, más que para entender qué realmente está pasando, por ejemplo, con un ciclo, con una sentencia, con asignaciones y cosas así. Cuando estemos en PCIN, eso es lo que vamos a analizar. Ese vamos a usar indistintamente el diagrama de flujo y pseudocódigo. Las dos cosas lo podemos usar ahí. Esto sería el pseudocódigo para el do while. Pero veamos el pseudocódigo para el do until. Ahora nos vamos a referir a la figura en el diagrama de flujo que está con verde. Y comenzamos de esta manera. Primero lea n, porque es lo primero que está acá, ¿correcto? Luego suma igual a 0, K igual a 1, suma igual a suma más K, K igual a K más 1. Pero esta parte de aquí donde dice K mayor que n es la condición. Esta a veces da un poquito de problema, pero la idea es que hoy lo aprendamos y que no tengamos problema ahí. En que esta condición la vamos a poner a la par del do until en pseudocódigo. Pero ya sabemos que va a estar hasta el final. Cuando uno se lo pone a los alumnos, la mayoría de alumnos ahí fallan. Porque como miran la condición a la par del do until, de una vez creen que ahí está la condición, pero eso no es cierto. Pero así se acostumbra a hacer. Entonces vamos a poner primero lea n. Luego de leer n, hacemos suma igual a 0. Y también hacemos K igual a 1. Aquí cuando uno está programando puede cambiar ese orden porque no va a afectar casi en nada porque no estamos haciendo ninguna operación. Entonces el orden de esas tres variables las pueden poner como ustedes quieran, pero cuando es una cuestión de examen que no queda a criterio de ustedes y tienen que cumplir como este diagrama de flujo. No se les va a ocurrir cambiar ahí.
O sea, si usted va a hacer un programa, usted tiene libertad de hacer los cambios que usted quiera para usted. Por razones de que, por ejemplo, cuando haga la tabla, prefiere primero poner suma, después K, y después leer N. Pero eso es para usted. Luego de haber hecho eso, me parece que calculamos suma igual a suma más K. Y K igual a K más 1. Ahora, en esta última parte que acabo de poner es donde hay que tener cuidado, porque ahí es donde está el ciclo do-until, perdón. Entonces no debiera ir así como lo escribí yo, sino que debiéramos de hacer la corrección. La voy a hacer en ese momento, porque muchos caemos en ese error. Lo voy a poner con color anaranjado, que se mira mucho mejor. Y como el ciclo comienza en suma igual a suma más K, entonces ahí voy a poner el do-until. Y ahí pongo su condición, en este caso K mayor que N. Y ahora ya digo que hace suma igual a suma más K. Y ahora sí K igual a K más 1. Y para salirnos de ahí simplemente le ponemos fin del do. Y en el problema que yo puse en la clase, pues después seguía escriba suma. Y luego pare o fin. Entonces, si quiere insistir un poco en esa parte que lo va incluso a marcar con un color amarillo fuerte, como cuadro, porque es donde yo quiero que usted comprenda cómo se escribe el do-until. O sea, el do-until se le escribe siempre la condición a la par, pero no la va a ejecutar en ese momento. Él lo va a ejecutar antes de llegar al fin del do. Por lo tanto, esto que está acá es lo que se conoce como el cuerpo del do. ¿Ok? Claro, arriba es un poco más entendible porque el do while sí pregunta. Desde el principio pregunta si K es menor que N. Pero de igual manera, esta parte de aquí sería el do, o sea, el ciclo. Si lo queremos relacionar más o menos con las figuras, esto o sea, básicamente es el ciclo del do while. Entonces, si se da cuenta, se escribe casi igual. Pero la única cosa importante es que la pregunta se hace al final. O sea, digamos que por acá, antes de finalizar el do, usted pregunta si K es mayor que N. Y en el caso que sí, pues se saldría del ciclo y ya pasaría a la siguiente instrucción, que sería escriba suma. Yo pues trato de insistir en eso y espero que usted me comprenda lo que estoy tratando de trasladarle. Si en dado caso no lo está agarrando, entonces pregunte para ver cómo le puedo ayudar. Claro, lo vamos a ver un poco más esquemáticamente cuando lo miremos en PCInt, porque ahí es real, ahí o funciona o no funciona. Ahí no queda el chance de que parece que sí funciona, parece que no funciona. ¿Ok? Entonces, si tiene alguna pregunta entonces que me desee hacer. Bien, vamos a intentar entonces a tratar de poner ejemplos. Ahora van a ser un montonón de ejemplos, con la intención de que usted, vamos a seguir esta didáctica. Yo le pongo el ejemplo, o sea, le pongo el enunciado del problema y usted intenta hacer algo. No importa qué intente hacer, pero intente hacer algo. Y yo les voy a dar unos minutos para que, entonces yo le digo, bueno, yo creo que ya tienen tiempo para que pudieron hacer algo, entonces yo lo voy a hacer ahora en la pizarra. Y entonces lo miran y van atentos a lo que usted hizo contra lo que yo hice. Y ahí vienen las preguntas. Aquí esta parte cuesta un poquito bastante, digamos, tratar de dar el chivo de cómo se deben de hacer.
porque los programas están aquí en la mente de cada quien. O sea, cada quien puede programar como él desee. Donde no se puede salir de la cuestión es cuando tenga que hacer su tabla, porque la tabla sí es bastante esquemática y cuál fue el proceso que se siguió. Pero la tabla normalmente, la tabla nace después de un diagrama de flujo o de un pseudocódigo. O sea, la tabla nunca nace antes de que haya algo. No, siempre va a ser posterior. Yo le voy a poner este ejemplo y usted mira qué hace. Dice hacer un programa. Otra cosa, yo no le voy a decir qué do tiene que usar. A menos que le diga, mire, haga un programa usando los 3 do, ya se lo voy arriba que lo tiene que hacer 3 veces y con los 3 do. ¿tá? Pero si yo no le digo nada, usted puede hacer el do que usted quiere. Si usted quiere le pone do, si usted no quiere no le pone, pero eso es el ingenio suyo. Entonces el problema es bien sencillo porque dice hacer un programa que calcule la suma de los primeros de los primeros 500 números enteros. Eso es todo lo que dice el programa. Tal vez aquí lo que hay que entender desde el punto de vista matemático que son los números enteros. Entonces los números enteros, para empezar, es un conjunto. En matemáticas, las llaves quiere decir conjunto. Entonces, de los primeros 500 números enteros, pongámosle para que sea más claro, voy a borrar acá, de los primeros 500 números enteros positivos. Esto es muy relevante que vaya esa palabra porque si no pongo los primeros 500 números enteros positivos, podrían ser también enteros negativos. Entonces sí es importante que haya puesto esa observación. Entonces el conjunto de los números enteros positivos comenzaría con el 1. Después el 2 no comienza con 0 porque 0 no es un número entero. Positivo. O sea, él sí es un número entero, pero no positivo. Igual que menos 1 o que menos 2. Son números enteros, pero no son positivos. Entonces los positivos serían 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivamente hasta llegar a 500. ¿Cuánto cree que le da esa suma? Empiece a analizarlo usted en su mente cómo podría ser un programa para que el programa lo haga o prefiere hacerlo usted a mano. ¿Qué preferiría usted ahorita en este momento? ¿Calcular la suma de esos primeros 500 números o hacer un programa que haga las veces suya en este caso y que él calcule la suma de los 500 primeros números? ¿Perdón? Sí, hacer el programa. Todo programador debe contestar eso. El que agarra su calculadora ahorita y comienza a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, quiere decir que todavía no tiene un enfoque grande de lo que es la computación. No quiere decir que sea malo, no. Lo que quiere decir que es la manera como él aprecia las cosas. Entonces, si usted ha usado su computadora, usted sabe que la computadora es para hacerle la vida simple. Claro, en la computadora puede estar, por ejemplo, un software como Excel. Y ya, le pone que genere los números de 1 a 500 y le pone que haga la suma. En lo que usted ingenia, ¿qué es lo que hace? Voy a ver si yo puedo jalar de aquí mi Excel porque yo puedo trabajar muy fácil con Windows, pero voy a intentar hacerlo. Si yo quiero sumar números de 1 a n, ni siquiera a 500, n puede ser cualquier número, incluso infinito. Entonces él dijo, bueno, si yo quiero sumar de 1 hasta n, pues voy a poner los números, digamos, voy a poner primero el 1, después el 2, después el 3, de ahí se aburrió y va a poner el último número hasta n. Para nosotros n sería ahorita 500, pero para él era n. Es un niño que tiene 8 años el que está resolviendo esto. Entonces viene él y dice, bueno, ¿qué pasa si ahora los pongo al revés? Digamos que pongo aquí el n, aquí tendría el n-1 y el n-2. Aquí no lo puse, pero lo puedo poner. Aquí estaría n-2 y después sería n-1. n-1 es el anterior a n y n-2 es 2 números antes de n. ¿Se comprende?
Ok, y así siguió sucesivamente, entonces al final va a tener aquí 3, 2 y 1. Bueno, dicen, ¿y qué pretende el tipo con ese su arreglo? ¿Va? Entonces él vino y dijo, bueno, ¿qué pasa si ahora sumamos esto? Y aquí es donde muchos nos cuesta a veces comprender la visión de él. Porque cuando usted venga y suma estos dos, ¿cuánto le va a dar de resultado? 1 más n o n más 1, como uno quiera. ¿Se entiende esa parte de ahí? Excelente. Si se entiende, todo va a ser más fácil. Quiere decir que el primero me da n más 1. Pero si usted viene y suma el siguiente, ¿cuánto le va a dar? Otra vez n más 1. Eso es correcto. Esa fue la visión de él. Él ya nos hizo bolas porque definitivamente aquí seguiría lo mismo. Eso es lo que es la computación. Cuando uno tiene esas ideas de computación es muy fácil entender lo que estoy tratando de explicar. Porque si yo sumo estos dos, me vuelve a dar ¿cuánto? N más 1. Entonces él se dio cuenta que siempre le va a dar n más 1. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cuántos n más 1 hay? N. O sea que la suma de estos dos nos va a dar n por n más 1. Ese va a ser su total. Pero él tomó 2 veces todos los números, por lo tanto solo lo divide dentro de 2. Y esa va a ser exactamente la suma que yo les pedí. ¿Estamos? Entonces, para el caso de 500, tendríamos 500 por 500 más 1 dividido dentro de 2. ¿Quién hace esa operación con su calculadora, por favor? Puede ser 250 por 501. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 125.250. 125.250. Es correcto. Pero él lo está planteando para cualquier valor de n. Así si usted quiere sumar 1.000.000, claro, nosotros en el programa solo le cambiamos n a 1.000.000 y ya. Estamos. Entonces, antes los matemáticos así trabajaban, no existían las computadoras. Entonces, a esto se le llamó un algoritmo. Entonces, el programa para este problema de los 500, podemos hacer lo siguiente. Primero, como alguien lo hizo por ahí, leemos n para darle opción al usuario que ponga el número que él quiera. Claro, nosotros sabemos que va a ser 500. ¿Sí? Si lo hacemos específicamente para 500, no tenemos ni que definir 500. Solo ponemos que suma, haga suma igual a n. Bueno, si quiere n igual a 500 primero. Entonces, n por n más 1 y todo dividido dentro de 2. Y de aquí después le decimos escribir suma. Y se terminó el programa. Y no tuvimos necesidad en lo absoluto de usar ningún ciclo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado con matemáticas y computación, que es nuestro objetivo final. Entonces, si bien es cierto que lo puedo hacer con un ciclo, como por ejemplo alguien lo hizo de esta manera, digamos, este n igual a 500 tampoco era necesario, le decía al compañero, sino que simplemente podemos hacer un do directo, un do normal, desde k igual 1, tu 500, por ejemplo. Tal vez sí primero poner suma igual a 0, porque necesitamos un acumulador que puede llamarse suma. Y luego aquí podemos poner que suma, el nuevo suma, va a ser el suma anterior más k. Y aquí terminamos el do. Lo voy a poner con mayúsculas porque lo he estado tratando de poner con mayúsculas. Eso no debiera afectar en un programa. Fin del do, y aquí le diríamos que escriba suma. ¿Estamos? Claro, esto se va a tardar en tiempo. Este programa, el de la mano derecha, se va a tardar más que este, pero usted ni lo siquiera lo va a ver.
O sea, si usted quiere calcular el tiempo, ni cuenta, ni siquiera lo va a poder marcar el tiempo que se tarda realmente, porque las computadoras ahora son, pero súper veloces, ¿verdad? Pero en cuestión de concepto o en cuestión de imaginación, definitivamente cuando usted puede aplicar una fórmula como esto, a eso se conoce como algoritmo. Entonces, el algoritmo de sumar n números enteros positivos es este. También podría dejarle yo ahora de clase a usted investigar ahí ya cambió todo, ¿va? Porque ahora cada elemento está elevado al cuadrado. Pero puede hacer ¿cómo se llama? Un dúo otra vez, ¿va? Pero lo que yo quiero que usted investigue es que vaya a buscar el concepto de series. ¿Por qué series? Porque las series las utilizaron mucho los matemáticos del siglo pasado, pero eran pilas. Encontraron fórmulas para todas esas series. Entonces búsquenlas para información general, pero miren las fórmulas. Si se le deja un trabajo para casa, pues puede usar esas fórmulas. El problema el día del examen es que yo no se los puedo dejar para el examen porque no, primero no les he dado todas las series que hay, ¿verdad? Entonces no sería honesto evaluar eso. Pero usted como programador, sí está bien que se interese en que hay muchas cosas de matemáticas que se pueden hacer con la computadora, pero que hay muchas cosas de computación que se pueden simplificar con algoritmos matemáticos. Entonces, esa sería, digamos, la ilustración de lo que yo quería mostrar el día de hoy. Vamos a dejar aquí la clase y usted, por favor, investiga eso solo para su cuestión personal. Todo es cuestión personal. Es difícil que yo, si le doy la serie de una vez y probablemente le dé la fórmula. Y si no le doy la fórmula, entonces usted lo tiene que hacer con el do. Observe que aquí lo resolvimos de las dos fórmulas. Lo resolvimos con una fórmula y lo resolvimos ¿con qué? Con el do. Ya sea el do que usted haya querido poner. Si alguien tiene duda de lo que hizo, me puede mandar una imagen de lo que hizo. Más tardecito, yo con mucho gusto se lo reviso. ¿Ok? Bien, yo les agradezco mucho su atención y les deseo un feliz descanso y nos miramos primero Dios mañana.